Una de las cuestiones más malinterpretadas es la razón por la cual la Santísima Virgen descendió a la tierra en Fátima para advertir sobre el peligro del comunismo, incluso antes de que éste tomara el poder en Rusia. Esto lleva a algunos a pensar que los católicos de derecha utilizan esta aparición para atacar a los de izquierda, pero nada está más lejos de la realidad. No se trata de política, sino de algo mucho más profundo. La Virgen vino a enfrentar el plan maligno de desestructurar la civilización cristiana y cambiar a la Iglesia, colocando a la jerarquía como responsable de la lucha. Sin embargo, la Iglesia fue neutralizada mediante la infiltración de grupos externos y del espíritu de la época. A su vez, surgió un ejército interno que lideró esta metamorfosis. Aquí exploraremos cómo la Iglesia no respondió afirmativamente al llamado de la Virgen y, por el contrario, ha cambiado el foco central de su misión en el último siglo. ¿Quiénes fueron los agentes de este cambio y cómo evolucionó este proceso a grandes rasgos? Antes de adentrarnos en el tema, te animamos a que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. En pantalla, verás formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon, porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los enlaces están en la descripción del video. El plan maligno tenía 3 elementos centrales: introducir el materialismo, sofocar lo espiritual, promover conflictos a diversos niveles en lugar de la unidad, y establecer el cambio moral a través de élites autoritarias. Marx afirmó que la religión es el opio de los pueblos, satanizando las expresiones que enfatizan lo espiritual. Sus sucesores infiltraron las religiones, alterando su enfoque central de la salvación del alma a la solución de los problemas materiales del hombre. La lucha de clases promovida por el marxismo clásico dio paso a la promoción del conflicto entre generaciones, entre esposo y esposa, entre blancos y negros, y entre el cuerpo con el que una persona nació y su identidad, entre otros. La cultura occidental hoy ha sido secuestrada por una evolución del comunismo que probablemente estaba presente desde su origen. El cielo intentó evitarlo, dándole a la Iglesia la responsabilidad de frustrar el plan maligno, pero los sucesivos papas no consagraron a Rusia al Inmaculado Corazón de María, no revelaron el tercer secreto de Fátima y no promovieron la comunión reparadora de los primeros sábados, entre otras cosas. A menudo imaginamos la infiltración como la entrada de cuadros marxistas altamente entrenados en los seminarios, ocultándose durante décadas y ascendiendo en la estructura para inmovilizarla y cambiarla. Aunque esto existió, no fue la forma principal de infiltración. En 1953, la ex jerarca comunista convertida en católica, la doctora Bad, detalló ante el Congreso de los Estados Unidos el plan soviético para trabajar con los católicos. Habló de la infiltración de más de 100 jóvenes en los seminarios, pero señaló que este no fue el principal método ni el más efectivo. El esfuerzo mayor se hizo simplemente apuntando a ciertos individuos líderes de diversos grupos, persuadiéndolos de que en muchas áreas católicos y comunistas tenían objetivos comunes en los que podrían trabajar juntos para mejorar la humanidad. La verdadera infiltración vino al convencer a figuras relevantes de que tenían objetivos similares en algunas áreas y que debían trabajar juntas. Así surgieron sacerdotes persuadidos de que lo principal del Evangelio era liberar a los pobres de sus problemas económicos, consolidando tendencias progresistas en la Iglesia. Dentro de estos progresistas, destacaron los jesuitas, quienes lideraron el proceso de deconstrucción de la religión cristiana. El padre Malachi Martin, ex jesuita, en su libro Los jesuitas, revela que en el siglo XIX, una minoría de jesuitas ya tenía la sensación de que la ciencia no podía reconciliarse con la religión. Esta élite de soldados que antes llevaban almas para Cristo se dedicó a desestructurar la doctrina católica. El cambio masivo de los jesuitas ocurrió en la década de 1960 con la elección de Pedro Arrupe como superior de la compañía, confundiendo el marxismo con el cristianismo y respaldando la teología de la liberación. Trágicamente, los marines de Dios se transformaron en la década de 1960 en el espíritu de la época, donde el enemigo central pasó a ser el sistema secular llamado capitalismo. El objetivo principal era erradicar la pobreza e injusticia causadas por el capitalismo, utilizando armas como la agitación social y los movimientos sociopolíticos. La teología de la liberación ganó fuerza, y los jesuitas presionaron por imponer lo que llamaron el espíritu del concilio.
Los marines de Dios se convirtieron en el espíritu de la época, centrando su lucha en lo económico, político y social. ¿Conoces jesuitas? Los que conoces son progresistas o siguen la doctrina de los apóstoles. La infiltración silenciosa está desmantelando la doctrina católica desde adentro, y es crucial entender cómo la Iglesia fue neutralizada para oponerse al comunismo, y quiénes fueron las fuerzas internas que lideraron este proceso. En el próximo segmento, exploraremos más a fondo estas cuestiones y sus repercusiones en la fe católica. Gracias por acompañarnos. La infiltración silenciosa que ha desmantelado la doctrina católica es un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo largo de décadas, dejando profundas huellas en la identidad de la Iglesia. Hasta ahora, hemos explorado cómo la Virgen María advirtió en Fátima sobre el peligro del comunismo, pero la respuesta de la Iglesia fue neutralizada mediante infiltración y cambio de enfoque. Continuamos analizando quiénes fueron los actores clave en este proceso y cómo sus acciones han moldeado la evolución doctrinal. La estrategia de infiltración no se limitó a cuadros marxistas altamente entrenados en los seminarios, como a menudo se imagina. Según la doctora Abad, ex jerarca comunista convertida en católica, la verdadera infiltración se llevó a cabo al persuadir a líderes de diversos grupos de que compartían objetivos comunes con los comunistas. Más de 100 jóvenes infiltrados en los seminarios eran una parte, pero el esfuerzo mayor se centró en convencer a figuras clave de que la colaboración entre católicos y comunistas era beneficiosa para la humanidad. Los jesuitas, una vez élite de soldados para Cristo, desempeñaron un papel destacado en este proceso de cambio. Aunque no todos los jesuitas estaban involucrados, muchos se dejaron seducir por la idea de que el marxismo y el cristianismo eran compatibles. La teología de la liberación, respaldada por los jesuitas, confundió las líneas entre la fe y la política, llevando a una desviación del enfoque tradicional de la Iglesia. El padre Malachi Martin señala que desde el siglo XIX, algunos jesuitas ya sentían que la ciencia y la religión no eran reconciliables. Esta élite académica, altamente capacitada en diversas disciplinas, luchaba por conciliar sus conocimientos científicos con las doctrinas tradicionales de la Iglesia. Este conflicto interno llevó a una desviación gradual de la ortodoxia. La década de 1960 marcó un punto de inflexión con la elección de Pedro Arrupe como superior de la compañía jesuita. La confusión entre marxismo y cristianismo se intensificó, respaldando abiertamente movimientos guerrilleros y difundiendo la idea de que el Concilio Vaticano II representaba un cambio radical en la Iglesia. Los jesuitas, en lugar de integrar el concilio a la doctrina tradicional, presionaron por imponer lo que llamaron el espíritu del concilio, alejándose de las enseñanzas históricas. Trágicamente, los marines de Dios que originalmente llevaban almas para Cristo se transformaron en el espíritu de la época, donde el enemigo central pasó a ser el sistema secular llamado capitalismo. La lucha se centró en aspectos económicos, políticos y sociales, desviándose de la espiritualidad fundamental que guiaba la misión de la Iglesia. La infiltración silenciosa ha afectado no solo la relación de la Iglesia con el comunismo, sino también su identidad y enfoque interno. Los cambios en la formación académica de los jesuitas y la falta de discernimiento en la historia de la Iglesia han contribuido a esta deriva doctrinal. En el siguiente segmento, profundizaremos en las consecuencias de esta infiltración en la fe católica y cómo la Iglesia puede recuperar su auténtica identidad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Hasta ahora, hemos desglosado la complejidad de la infiltración silenciosa que ha desmantelado la doctrina católica. Es esencial comprender cómo esta metamorfosis ha dejado una profunda marca en la identidad de la Iglesia y ha alterado su enfoque fundamental. Sigamos explorando los efectos de esta infiltración en la fe católica y cómo la Iglesia puede recuperar su autenticidad doctrinal. La desviación de la Iglesia hacia un enfoque más terrenal, influenciado por corrientes ideológicas y políticas, ha llevado a un distanciamiento de la espiritualidad pura que debería guiarla. La teología de la liberación, respaldada por ciertos sectores eclesiásticos, ha fusionado elementos cristianos con agendas políticas, desplazando la misión espiritual centrada en la salvación hacia una perspectiva más terrenal y social. Este cambio ha afectado la comprensión de la Iglesia sobre su papel en el mundo. En lugar de enfocarse en la trascendencia y la redención espiritual, se ha desplazado hacia una búsqueda más terrenal de soluciones a problemas materiales.
La lucha contra la pobreza y la injusticia se ha convertido en el epicentro, relegando la dimensión espiritual a un segundo plano. El Concilio Vaticano II, en lugar de ser integrado a la doctrina tradicional, fue percibido por algunos sectores como un cambio radical. La presión por imponer el llamado espíritu del concilio condujo a interpretaciones que alejaron a la Iglesia de sus raíces, desencadenando una metamorfosis que distorsionó su misión original. La falta de discernimiento histórico ha contribuido a esta desviación. La Iglesia, en su lucha contra el comunismo, se encontró infiltrada y, en lugar de confrontar el mal, algunos de sus miembros clave fueron persuadidos de trabajar junto a él en áreas consideradas socialmente redentoras. Este malentendido estratégico ha tenido consecuencias significativas en la misión espiritual de la Iglesia. La pregunta que surge es cómo la Iglesia puede recuperar su autenticidad doctrinal y restaurar su enfoque espiritual. La respuesta no es simple, pero implica un retorno a las raíces fundamentales de la fe católica. Un redescubrimiento y reafirmación de la importancia de la espiritualidad, la ortodoxia y el discernimiento en la toma de decisiones son esenciales. La formación de los líderes eclesiásticos debe incluir un enfoque equilibrado entre la teología, la historia y las ciencias sociales, evitando la polarización ideológica que ha contribuido a la infiltración. El discernimiento personal debe equilibrarse con el discernimiento de la Iglesia a lo largo de la historia, evitando desviaciones que puedan socavar la doctrina católica. En el próximo segmento, exploraremos cómo la Iglesia puede abordar estos desafíos y recuperar su verdadera identidad. ¿Qué medidas pueden tomarse para restaurar la autenticidad doctrinal y reorientar la misión hacia su propósito espiritual original? Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los misterios de la infiltración silenciosa y buscamos el camino hacia la restauración de la fe católica. Gracias por seguirnos en este viaje de descubrimiento.